Estamos nuevamente en una entrevista en el mostrador a puertas de las primarias presidenciales y vamos a conversar con Carolina Garrido, politóloga, para ver algunos escenarios que se pueden dar con esta elección que se va a registrar y que va a ser muy importante no solo para el sector de Apruebo Dignidad y Chile Vamos, sino que también para el resto que está en competencia. Carolina, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Carolina, bueno, el fin de semana hay varios escenarios que se van a dar, pero nos interesa principalmente hablar sobre esta primaria de Apruebo Dignidad del Partido Comunista con el Frente Amplio, pero finalmente, ¿en qué queda Unidad Constituyente en este escenario? ¿Está totalmente ausente o podría tener un protagonismo tácito en este proceso? O sea, obvio que está ausente, porque no estaba participando de la primaria, y eso fue una decisión que finalmente tomó el Frente Amplio con el Partido Comunista, que hasta el día de hoy no logramos entender muy bien, pero después de un proceso de negociación y con un Partido Socialista casi yéndose al CERVEL, fue finalmente la coalición completa que decidieron no sumar al Partido Socialista. Entonces, claro, obviamente está ausente. Yo creo que la gran respuesta, la gran pregunta hoy día es cómo afecta la candidatura de una centroizquierda con los candidatos con las candidaturas que hay u otras que se pueden sumar, dependiendo un poco quién es el que gana la elección del domingo. Entonces, y ahí viene un proceso bien interesante que obviamente son distintos escenarios, dependiendo si es que obviamente gana Daniel Jadwe o si es que gana Gabriel Boric. En ese escenario, si nos ponemos en escenario hipotético, digamos, ¿qué pasa, por ejemplo, con Yana Proboste si gana Daniel Jadwe? ¿Se fortalece? ¿Y qué pasa si gana Gabriel Boric también? Lo que pasa es que una candidatura de la centroizquierda siempre se va a ver favorecida si es que a sus extremos, tanto a la derecha o a la izquierda, hay polos. Y en ese caso, yo creo que una candidatura a la centroizquierda tiene muchas más probabilidades de flotar y de posicionarse, porque aquí es importante recordar que la presidenta del Senado, la Yana Proboste, se dice que es candidata, está haciendo algunas cosas como candidata, pero aún no es candidata. Entonces, desde ese punto de vista, todas las candidaturas de la centroizquierda, las que están más posicionadas y las que no tanto, obviamente, como ya dije, corren en desventaja. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que cualquier candidatura centroizquierda eh, le convendría de alguna forma, desde el punto de vista electoral, que fuera Daniel Jadwe el que ganara las elecciones. Si gana Gabriel Boric, es un poco más compleja la situación, porque la impresión que yo tengo es que Gabriel Boric armó una candidatura además mucho más aglutinante, mucho más inclusiva, haciendo muchos guiños con otras candidaturas. De hecho, lo vimos haciendo algunos guiños con la candidata del Partido Socialista, con la Paula Narváez, y es un candidato que obviamente yo creo que convoca a un mundo que va, por supuesto, va mucho más allá de los militantes simpatizantes del Partido Socialista. Yo creo que es un candidato que logra moverse y por lo tanto una victoria de Gabriel Boric, yo no tengo duda de que obviamente pone en aprietos un poco a una candidatura de centro izquierda. En cambio, Daniel Jadwe es un candidato que, bueno, obviamente un candidato comunista, pero además vimos, considerando la campaña que hizo, salvo un cambio de estrategia que hizo al final, pero vimos un candidato muy en su trinchera, muy de nicho, lo mismo la gran mayoría de los candidatos de derecha. Entonces, obviamente, desde ese punto de vista, yo no tengo dudas que una candidatura, una victoria de Daniel Jadwe, en el caso de Aprueba Dignidad, le conviene electoralmente a cualquier candidatura de la centroizquierda. En el De Unidad caso de Constitucional. En el caso de Paula Narváez, que ha tenido una candidatura que muchos reclaman no ha crecido en este tiempo, ¿tendría que cambiar la estrategia, a tu juicio, considerando que puede ser quizás la más complicada con cualquiera sea el resultado del domingo, porque tanto Gabriel Boric como Daniel Jadwe han estado insistentemente peleándose el mundo socialista, cercano al Partido Socialista, ex militantes socialistas? No sé si a tu juicio debería cambiar un poco la estrategia porque pareciera ser que todos se disputan su electorado para finalmente en esta primaria del domingo. Claro, lo que pasa es que lo que hizo Daniel Jadwe con Gabriel Boric es algo bastante normal en un escenario de una primaria. Lo que ellos necesitan es crecer para poder ganar esta primaria. Ahora, entonces, si bien los militantes socialistas no pueden participar en esta primaria, lo que ellos trataron de hacer fue ampliar lo más que puedan su base electoral. Y en ese caso es un llamado como a estos socialistas simpatizantes. No lo pueden hacer con otros simpatizantes de otros partidos porque ellos mismos los han vetado de alguna forma. La Democracia Cristiana o el PPD, ellos mismos han dicho que son partidos neoliberales, entonces
no habría ninguna, se supone que no habría ninguna convergencia programática o ideológica para poder llamar a ese electorado. Pero a mí me parece más una estrategia que es muy común de dónde crecer, para dónde crecer. Y el dónde crecer, obviamente hay un partido, que insisto, que además una estrategia un poco extraña, porque se le vetó al Partido Socialista de poder participar en esa primaria, pero ahora se les invita a sus simpatizantes y adherentes a votar. Entonces, yo creo que la estrategia del Partido Socialista y en particular de la Paula Narváez, de nuevo, depende muchísimo de quién gane la elección. No es lo mismo que gane Jadwe que gane Gabriel Boric, así que obviamente eso está por verse, pero antes de esa estrategia yo creo que Unidad Constituyente tiene que resolver otro problema que no depende, creo yo, de la elección del domingo, y su problema es cómo va a definir a la candidatura de centroizquierda. El Partido Socialista ha hecho invitaciones formales por los medios, por en privado, etcétera, para poder implementar una primaria. Entonces, yo creo que eso es muy importante, porque considerando el momento político que estamos viviendo, el diagnóstico que se hace de esos partidos, sobre todo desde el Partido Socialista, el Nuevo Trato y el PPD, que son los que apoyan a la Paula Narváez, hay una lectura de que en este contexto político la definición de las candidaturas no puede hacerse entre cuatro paredes, no pueden seguir haciendo las cúpulas. Entonces, aquí hay que armar un puzzle que, insisto, la definición y las estrategias no dependen tanto de lo que pase el domingo. Yo creo que es esencial que la centroizquierda haga algún tipo de primaria, o como la quiera llamar el CERVEL, que dijo que no se podían llamar primaria, pero es importante que se defina esa candidatura, y de eso van a depender también las estrategias que se hagan de aquí para adelante, para cualquier candidatura. En el caso de que no sea una consulta ciudadana para escoger a la candidata de la centroizquierda, ¿podría perjudicar también a las candidaturas que estarían compitiendo en alguna manera de medición para definir una candidatura única? ¿De la centroizquierda? Tanto de Paula Narváez como Yana Proboste estaba la idea de si no había una consulta ciudadana, esto podría perjudicar en el fondo la legitimidad que pudiera tener esa candidatura. Yo tengo la impresión de que sí. Yo creo que cuando uno habla de este Chile distinto, este Chile post estallido social, tiene mucho que ver con la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Y desde ese punto de vista, si bien las primarias puede que no sean el mejor mecanismo para elegir al candidato o candidata más competitivo o competitiva, porque las primarias efectivamente no necesariamente eligen al mejor candidato, las primarias mueven mucho a personas ideologizadas, a militantes, pero a pesar de eso, tienen un componente de participación que hoy día es muy importante, y es invitar a la ciudadanía que se haga parte de esta toma de decisión, no solamente ya de votar por un candidato o candidata que elige un partido, sino que lo interesante de la primaria es que la gente se le hace partícipe de la etapa anterior, que es definir esa candidatura y luego competir. Entonces, yo creo que en este escenario, en este contexto, además teniendo a dos coaliciones importantes, que es la derecha y la Prodignidad, habiendo elegido a sus representantes por primaria, no se entendería mucho que esta centroizquierda que está intentando gobernar un Chile nuevo no elija a su representante a través de primarias. Entonces, yo creo que sí, yo creo que puede haber un castigo, por supuesto, no tengo una bola de cristal, pero yo creo que sí, efectivamente puede haber un castigo si es que de nuevo son las cúpulas partidarias que terminan definiendo quién es la candidata presidencial. Carolina, la última pregunta, ¿cuánto puede influir la articulación que se está dando en la Convención Constitucional que ha logrado articular este eje de izquierda partidario, digamos, con el PC, el Frente Amplio y el Partido Socialista? ¿Podría influir eso en el tema presidencial o tú lo ves difícil? ¿En qué sentido influir? ¿Como que vayan a tener una influencia en la definición de las candidaturas? No, más que nada como en la articulación política, que sí se logró hacer ese bloque de izquierda de la convención, ¿podría eso permear de alguna manera el tema presidencial, por ejemplo, de aquí a noviembre, cuando ya se tenga más claridad de cuáles son los candidatos que van a estar en la papeleta disputando con Chile Vamos? Yo creo que, yo creo que depende de quién es el candidato de Aprueba Dignidad y de quién es el candidato de la Unidad Constituyente. Depende muchísimo, porque hoy día lo que estamos viendo en la Convención Constitucional es a un colectivo socialista muy coordinado con el Frente Amplio. Y si bien en algunas cosas Apruebo Dignidad funciona como Aprueba Dignidad, no funciona así siempre. El Frente Amplio está coordinado y actuando por una parte, haciendo alianzas, y el Partido Comunista haciendo alianzas por otra parte. En algunos momentos convergen, pero en general en las primeras vueltas lo vimos súper claramente en votaciones emblemáticas como el de la mesa. Entonces, depende muchísimo de quién es la candidatura, pero sin lugar a dudas yo creo que esa articulación
va a ser sobre todo muy importante en segunda vuelta. Salvo, por supuesto, que existe un escenario en que la derecha no pasa a segunda vuelta y veamos algo bien parecido a lo que vimos en la elección de gobernador y gobernadora en la metropolitana, que a segunda vuelta pasó esta centroizquierda, la unidad constituyente, y pasó a Prueba de Dignidad. Pero yo creo que estos lazos que se están formando de alguna forma, sobre todo entre el Frente Amplio y el Colectivo Socialista, por supuesto que podrían ser un antecedente importante, pero insisto, yo creo que eso depende muchísimo si gana Jadwe o Boric. Así que yo me la jugaría porque van a ser importantes, sobre todo en la segunda vuelta. Carolina Garrido, muchísimas gracias por conversar con nosotros en el mostrador. Vamos a estar, por supuesto, muy pendientes de los resultados de este domingo, que probablemente van a tener alguna influencia en lo que va a ser el escenario final de aquí a noviembre. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por la invitación.